Hola, bienvenidos a este espacio en el cual juntos como familia vamos a levantar un altar de adoración a nuestro Padre Celestial. Así que te invito a que todos en este momento podamos, tú desde tu casa y nosotros desde acá, establecer un momento para adorar y bendecir a nuestro Señor. Hoy queremos compartir algo que está en las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 8 al 10. Y dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaban la ciudad que tiene sus fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos aquí cómo Abraham es un ejemplo de fe y muchos sabemos que él es conocido como el padre de la fe. Pero para ser conocido como el padre de la fe, tuvo que atravesar un proceso donde el cual requirió obediencia al llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces, esto nos hace ver a nosotros cómo poder aplicar nuestra fe en la vida diaria, es teniendo la capacidad de poder escuchar a Dios y obedecer a esa palabra que Dios habla. Entonces, vemos de que se mantuvo enfocado en lo que Dios le había hablado. Y de esa manera comienza una vida de fe en Abraham, a la cual nosotros estamos llamados a darle continuidad, porque él dio inicio a una palabra que Dios le dio, la cual lleva una promesa que nos alcanza hasta nosotros en este tiempo. Entonces, es ahí donde podemos resaltar un punto importante en esta historia, en este ejemplo de Abraham, que la fe requiere obediencia. Y cuando nosotros entendemos obediencia, va a ir en contra muchas veces de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, pero lo que va a ser relevante es de quién viene esa promesa que estamos nosotros escuchando. Entonces, vemos que Abraham en Hebreos 11 dice que por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció y dice para salir. En pocas palabras, una vida de fe requiere, uno, creer lo que Dios ha hablado, en este caso, la promesa que le iba a dar después de que Abraham accionara al salir de la tienda. Entonces, obediencia requiere de acciones. Y cuando nosotros obedecemos y accionamos en aquello que Dios nos está llamando a, es ahí donde da como resultado una promesa de Dios para nuestra vida. Entonces, es interesante ver cómo el libro de Hebreos habla acerca de la fe, de muchos hombres de fe, pero en este caso particular estamos hablando de Abraham, pero que en Génesis, en capítulos anteriores a este relato que estamos viendo en Hebreos, Dios le da la misma palabra a Abraham y le dice que salga de su tierra, que salga de su parentela hacia una tierra que Él le iba a mostrar. Entonces vemos cómo una acción de obediencia lo llevó a alcanzar una promesa de parte de Dios a nuestra vida. Entonces es importante que tú y yo que estamos construyendo una vida de fe, es relevante que tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón que requiere obediencia. Y algo interesante que podemos ver aquí es de cómo nuestra vida se convierte en un ejemplo para otros. Hoy, muchísimos años después, estamos leyendo esta historia que viene a impartir a nuestra vida y a modelarnos cómo vamos a alcanzar aquellas promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Abraham ciertamente fue obediente a la voz que escuchó y deseó en su corazón poder cumplir con aquello que el Señor le estaba mandando. Entonces la obediencia está muy arraigada a las creencias que nosotros tengamos. Cuando el Señor nos dice, yo voy a hacer esto en tu vida, pero es necesario que haga esto, esto y esto, lo que nosotros mejor debemos de hacer es tomar acción y decir, voy a ser obediente a lo que el Señor me ha dicho que haga, para poder ver la promesa, la bendición cumplida en mi vida. Y aquí Abraham dice de que no se debilitó en su fe en Romanos 4:19. Él no puso en ningún momento en tela de duda aquello que el Señor le había dicho. Simplemente él obedeció y creyó aquello por lo que el Señor lo estaba sacando del lugar donde él vivía, para con él iniciar algo nuevo, que hoy cada uno de nosotros somos parte de esa promesa que el Señor le dio a Abraham. Entonces podemos ver de que nuestra fe requiere de obediencia, nuestra fe requiere de acciones.
Nuestra fe requiere de estar firme en aquello que el Señor nos está hablando y mandando a que hagamos para que podamos ver las promesas de Él cumplidas en nuestras vidas. Romanos 18 nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Vemos ahí el cumplimiento de la promesa. Pero algo que quiero resaltar es que entendamos que la fe trasciende. La fe va más allá de solamente una persona. Por eso nosotros en las Escrituras escuchamos mencionar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y ese mismo Dios al cual nosotros hoy servimos y estamos creyendo que van a cumplirse todas esas promesas, es al mismo Dios al que nosotros estamos obedeciendo, pero que también nosotros somos parte de esa promesa que se le fue dada a Abraham. Y como se le fue dada a Abraham, pasó a Isaac y de Isaac a Jacob. Así que la fe de Abraham trascendió a tal punto que hoy su fe nos alcanza a nosotros para recibir esa promesa. Entonces, todo lo que yo haga va a dejar una huella en esta tierra. Todo lo que yo haga va a dejar un legado. Todo lo que yo haga va a influenciar a mi familia, a mi casa, a mis hijos y a mis generaciones. Por eso hoy entendemos que servimos a un Dios de generaciones. Pero necesitamos saber cuál es la palabra, cuál es la promesa que Dios ha hablado, creerla, apropiarnos de ella, tener fe, tener esperanza, pero sobre todo poder accionar en obediencia a eso que Dios ha hablado a mi vida. Porque cuando hablamos de que la fe de Abraham trascendió, es ahí donde entendemos que mi fe va a trascender por causa de para quién yo lo hago. Si yo lo hago para Dios, mi creencia va a ser establecida, afirmada, y voy a poder dar un ejemplo de fe a mi familia, a mi casa, y ver cómo esa fe trasciende. Entonces, esto es entender que más allá de mi fe, más allá de las decisiones que yo tome, más allá de las obras que yo decida hacer, es necesario que yo, como creyente, como papá, como esposo, pueda asumir mi responsabilidad y aferrarme a las promesas de Dios para ver el cumplimiento de ellas en mi vida, en la vida de mi familia, y que pueda trascender a mis generaciones. Entonces vemos cómo la vida de fe de Abraham nos puede ayudar a nosotros en este tiempo para caminar y construir una vida de fe. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios preparó a Abraham en medio de un proceso para que pudiera trascender y podamos alcanzar el cumplimiento de las promesas en las cuales Dios habló a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias. Y a través de la fe de Abraham, hoy tú y yo estamos siendo bendecidos porque hay una palabra de parte de Dios para bendecir nuestra vida. Así que Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Al final, la palabra de Dios, cuando es hablada y yo la decido creer, mi fe está siendo fortalecida. Pero también esa palabra de la cual yo creo me lleva a acciones de las cuales veo el resultado. En este caso, Abraham se le dio una promesa y él creyó y la miró. Así que es importante que entendamos que una vida de fe requiere obediencia, requiere confianza en lo que Dios ha dicho, pero que también va a trascender no solo a lo que Dios habla para mi vida, sino de lo que Dios habla para el propósito con la familia, el propósito para el reino. Así que es interesante que Abraham aprendió a confiar en Dios. Así que yo te animo a que tú hoy puedas confiar en esa palabra escrita, en esa palabra que está llena de tantas promesas, de tantos buenos deseos de Dios para tu vida, para la vida de tu casa. Puedas confiar plenamente que en su momento el Señor cumplirá.
pero también entender que en medio del proceso el Señor va a ir formándonos, el Señor va a ir procesándonos, el Señor va a ir desarrollándonos, el Señor va a ir fortaleciéndonos y en el tiempo vamos a ver el cumplimiento de su promesa. Amén, así es, todo lo que hoy hemos aprendido, el Señor va a edificar nuestras vidas. Y me gustaría que tomemos un tiempo para orar, así que no sé si tomas a tu familia, las tomas de la mano y tomamos un tiempo para interceder juntos, pero para creer en la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo donde tu palabra nos afirma, tu palabra nos enseña, Señor. Hoy queremos, Señor, de que nuestra fe se afirme aún más en ti, Señor. Queremos creer en aquellas cosas imposibles, Señor. Oro para que cada familia que en este momento está conectada, orando con nosotros, su fe sea incrementada, Señor, para que puedan ver, Señor, los milagros, para que puedan ver las bendiciones y las promesas que tú has declarado para la vida de cada uno de ellos, Señor. Oro que la bendición tuya esté sobre sus vidas, que hoy, Señor, puedan levantarse como una familia que marca generaciones, que hoy puedan levantarse como una familia que ha creído aún en lo imposible y lo posible se ha hecho realidad en sus vidas, Señor. Oro para que este tiempo que vamos a tomar Santa Cena, Señor, seamos afirmados y afianzados, Señor, en lo que creemos de tu palabra, en las promesas dadas a la vida de cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte en este momento a que tomen de la cena del Señor y ministren juntos la presencia del Señor.
Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir un tiempo en el cual la palabra nos edifica. Y recuerda, una vida de fe se construye como lo que la Escritura dice, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios cumpla el propósito de Dios en tu vida y en tu familia.